Bueno, este artículo de Bahía Indiscreta cuenta que la ex defensora general de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, fue sobreseída por el Tribunal de Casación Penal de una causa que tenía ya varios años y que venía con estas cuestiones que tienen las apelaciones, las cuestiones lógicas de una causa judicial, que cuando uno que intenta defenderse apela y otro acusa y le cambia de juez y bueno, todas estas cuestiones burocráticas para que lo entienda el público común. Bueno, la cuestión es que esta causa, que tenía que ver con una denuncia por el mal uso de viáticos. Fraude a la administración pública. Los viáticos son, digamos, es dinero del Estado que se utiliza para que un funcionario haga tareas vinculadas al Estado, ¿no? Correcto, a su función. Bueno, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal bonaerense cerró definitivamente la causa y sobreselló a la exfuncionaria. La exfuncionaria, ex titular de la Defensoría General de Bahía Blanca, que ya había presentado su renuncia hace algunos años y se había acogido en el medio de esto a los beneficios de la jubilación, salió a hacer declaraciones muy duras, muy fuertes en el programa del colega Cano, atribuyendo su causa judicial a todo un gran armado, a una especie de eje del mal, y se puso en el lugar de víctima, de perseguida, vinculó otras causas que vamos a hablar. Dijo, mi causa forma parte de un grupo de causas. Bueno, alguna tiene que ver con una que le toca a usted, doctor Long. Y acá hay alguien detrás de todo esto que maneja el poder de la espada, que es un perverso, sin nombrarlo, pero cuando uno lee la nota, todo parece indicar que habla de el fiscal general Juan Pablo Fernández, que está con nosotros. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, leyó la nota porque usted ayer me contesta en el Twitter y está bueno que más allá del Twitter dé acá su explicación. Sí, claro. No lo nombra Cortázar, pero habla de usted, porque habla del jefe de los fiscales, el poder de la espada. Es importante señalar que yo en esa causa en particular me había excusado desde el primer momento, del momento en que la Procuración General recibe la denuncia y la envía a Bahía Blanca para su instrucción. Yo me excusé inmediatamente por una situación de enemistad con la doctora Cortázar. Enemistad que se remonta a la época de la investigación del caso Glassman, en donde el doctor Long... Hay una diferencia entre ustedes, claramente. Sí, claramente, porque ¿qué es lo que ha ocurrido en aquel momento? ¿No? Ya hace muchos años. El doctor Long, que se encuentra aquí, podrá corregirme si mi memoria falla, pero bueno, en aquella época, luego de haberse detenido al autor material, se comenzó a investigar quiénes podían haber incentivado o haber encargado el homicidio del doctor Glassman, ¿no? Y a partir de allí el doctor Long comenzó a investigar a algunos directivos de aquella época de la Asociación Médica que estaban muy vinculados a la doctora Cortázar. Y a partir de ese momento la doctora Cortázar emprendió contra mi persona, no solo contra mi persona, sino contra colaboradores míos en la Fiscalía General y que también participaban de la docencia en la Universidad Nacional del Sur, producto de toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, en función de aquella circunstancia y de que, bueno, en cada oportunidad que tenía la doctora Cortázar trataba de ensuciarme, decir cosas que no son, bueno, yo me excusé desde un primer momento en esa investigación, por lo tanto, recién ahora me tuve que interiorizar qué es lo que había pasado con el derrotero de esa investigación, porque no la seguía, porque no formaba parte de mi actuación allí. Bueno, ella dice como que fue un armado, más allá de que fue un anónimo. A mí me da la impresión que ella dice como que fue un anónimo, no sé, mandado por la Fiscalía para tener después la causa. Bueno, a ver, lo importante son los hechos, no quién lo comenta, ¿no? Porque esto es muy común que aquellas personas que son investigadas planteen cuestiones paralelas o accesorias que tienen que ver, pero quién denunció, cuál era la intención, y lo importante son si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, ¿no? Entonces, es una resolución, la del Tribunal de Casación, que yo ahora la he podido leer. En realidad es una resolución
que no es para andar pavoneándose por los medios de difusión. ¿Por qué no? Sino, en todo caso, es para agradecerle y quedarse calladita, ¿no? Porque en realidad... ¿Ah, sí? Sí, a ver, en realidad los hechos... Rara no hay... la resolución igual del Tribunal de Casación. Usted no lo va a decir. ¿Cómo? Rara la resolución del Tribunal de Casación. Bueno, a ver, son opiniones, pero a ver, no es una resolución para decir, miren, acá está mi inocencia, al contrario. A ver, todos están de acuerdo, tanto los jueces de Bahía Blanca como los jueces de Bahía y del Ministerio Público Fiscal, en que los hechos han ocurrido. Hay 4 situaciones en las cuales se han pasado viáticos por días en los que en realidad estaba de licencia fuera del país. Y se ha podido determinar esto porque precisamente estaba fuera del país. ¿Y de entonces modo por qué la absuelven, digamos? Bueno, es una buena pregunta. A ver, hay jueces, los jueces de acá de Bahía Blanca dijeron que eso era administración fraudulenta en perjuicio de la administración, era fraude en perjuicio de la administración pública, un fraude agravado. ¿No? Esto lo ha dicho el doctor Mercury, que creo que estuvo con ustedes charlando en el día de ayer, y una lástima porque podría habérsele preguntado al respecto, a ver por qué consideró esto, pero claramente, a ver... se trata de una situación en la cual se llenan determinados formularios, ¿no?, pidiendo viáticos por tareas realizadas fuera de la ciudad en función oficial, ¿no?, por parte de determinados funcionarios, y en esos días en los cuales se pidieron viáticos estaba fuera del país con licencia, con lo cual no estaba realizando ninguna función oficial. No, la situación es bastante clara. El doctor Mercury en su resolución de elevación a juicio la describe muy bien. De modo tal que yo, a ver, particularmente, más allá de que estoy excusado, y solamente me meto porque es la doctora Cortázar la que me trae a la palestra esto y me apunta directamente, bueno, tengo, en aras de defender la actuación que ha sido impecable del Ministerio Público Fiscal. Ella dice, me querían sacar del medio. Como que la querían sacar de la función pública, entiendo. No sé, habría que preguntarle a la doctora Cortázar quién la quería sacar del medio y para qué la querían sacar del medio, ¿no? A ver, pero lo cierto es que cuando habla de persecución, sí, el Ministerio Público persigue a aquellas personas que cometen delitos, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos a eso, somos perseguidores de aquellas personas que cometen delitos. El modo de evitar que te persigan es no cometiendo delitos, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Ahora, después la resolución de casación... dijo Fernández en esta nota con el colega Cano, tiene el poder de la espada. Mire, a ver, no sé a qué poder de la espada se refiere. Yo dirijo el Ministerio Público Fiscal. Cortar cabeza, no sé. En esa causa en particular no tuve con una espada. Tuve que buscar la propia resolución que difundió la doctora Cortázar para ver de qué se trataba el fallo de casación, para ver si era para pavonearse la forma en la que lo hacía. Y la verdad que si yo fuera ella la escondería esa resolución, ¿no? Y me quedaría callado. Pero bueno, salió a atacar, como lo hace siempre, como lo hace habitualmente. Cada vez que ahora me toca a mí, ahora me van a conocer, o algo así. Bueno, esperemos. Diciendo, ahora es mi turno de... Está muy bien, muy bien. No sé, devolver gentileza, no sé a qué se refiere. Bueno, esperemos a que eso ocurra. Ella dice que hay una matriz, creo que el colega lo comparte también, esta teoría, porque... digamos, asiente el colega Cano, que hay una especie de matriz que tiene que ver, mafiosa, que tiene que ver con varias causas, qué sé yo, la causa López, la causa Glassman y su persecución. Creo que nombra la causa Ares también, pero no sé qué causa es la de Ares. No sé, debe ser una denuncia que yo hice en su momento por usurpación de la función pública del Ministerio Público Fiscal. Al ex juez Ares. Sí, correcto. Será por eso, porque es la única cuestión que yo tuve con el doctor Ares. Y el colega Cano suma a Cantaro, que es una causa federal, está acusado de proteger bandas narcos, Cantaro, pero bueno, no como que engloba que todas esas causas tienen un mismo origen mafioso, oscuro, y como que usted es parte de eso. Bueno, a ver, un paréntesis, porque el invitado de Juan Pablo, el juez Ares es uno de los que condena al autor material del crimen de Glassman. Por ahí se lo olvidó tanto el periodista Cano como la doctora Cortázar. Uno de los miembros del Tribunal Criminal que condena al sicario. Es José Luis. Es verdad. Por ahí. Es verdad, es cierto. O sea, que dijo, este señor es el que mató a Glassman. Correcto. Claro. Sí, no me acordaba de ese dato. Está bien, a ver, de todas formas, a ver, acá hay que señalar lo siguiente, ¿no?
aún vamos a poner una hipótesis de darle la razón de que el Ministerio Público Fiscal es gente que no la quiere y que la persigue. A ver, la actuación del Ministerio Público Fiscal ha sido convalidada por los jueces de Bahía Blanca. Entonces, por un juez de garantías, por una cámara de garantías, ¿no? Y digamos que, bueno, ella tuvo acceso a algo que normalmente no se llega, ¿no? Desde apartar a un fiscal, porque logró el apartamiento fiscal, recusando a un fiscal, que no lo logró en Bahía Blanca, lo logró en casación. Es raro que casación, ¿no? También sacó al primer fiscal del caso. Claro, el fiscal no le gustaba y luego intentó al segundo fiscal también, ¿no? A ver, yo todas estas cosas las conocí recientemente, producto de toda esta situación que me atribuye, ¿no? Porque, a ver, no tuve ninguna actuación, yo desde el momento porque que me nombra excusé, causas como emblemáticas de la ciudad. Pero a ver, podemos hablar... Que acá, a ver, podemos hablar horas con el doctor Long. Podemos hablar, es más, es para hacer un libro la causa Glassman, pero... La causa López, la causa... Podemos hablar de todas las causas. Por ejemplo, la causa López. La causa López, a ver, la gente no sabe porque no se ha comunicado mucho esto. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires convalidó todo lo actuado por el doctor Sorzano en la causa López. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué situación anómala? En todo caso, lo anómalo es que se metan desde algún otro lugar a abortar una investigación antes de tiempo sin esperar una resolución judicial, ¿no? De los organismos naturales que normalmente intervienen en este tipo de situaciones. ¿La doctora Cortázar renuncia en su momento porque tenía esta causa? O... No tengo la menor idea por qué renuncia. Habría que preguntarle a ella eso. Ahora, lo que nosotros no hacemos es mirar para otro lado. Si la doctora Cortázar pretendía que el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, en aquella oportunidad en que el doctor Long estaba investigando quiénes pudieron haber inducido o determinado el homicidio de Glassman, los intelectuales, los autores intelectuales, como se dijo, miráramos para otro lado y no nos metamos con gente influyente, importante de la ciudad, bueno, se equivocó, no estamos para eso. Nosotros estamos para investigar y acá nadie tiene coronita y todos son sujetos de investigación, incluso la propia doctora Cortázar. Ahora, si esto es lo que le molesta, bueno, bienvenido sea, estamos para esto. Insiste Cortázar, no sé, hoy en día, bueno, han cambiado las autoridades de la Asociación Médica, pero daba la impresión que antiguas conducciones no estuvieron de acuerdo ni les parecía bien que se condenara a Coleman, ¿no? Eso siempre fue un dato que le llamó la atención al doctor Long y también a quien habla, ¿no? Es un dato de la realidad, ¿no? Porque el doctor Long estaba... Hacían todo lo posible para que eso no suceda. Bueno, pero hubo una unión procesal entre los hijos, los abogados de los hijos, los abogados de la asociación médica, habían todos intereses parte. Esto lo digo yo, no les gustaba a muchos, no a todos, pero a ciertas personas que pertenecían a la asociación médica, que supuestamente eran las víctimas producto del asesinato de Glassman, no querían que se lo condenen a Coleman. No solo eso. Entonces, eso, ¿cómo no te va a hacer ruido? Eso le hizo ruido al doctor Long. Por eso investigó también hacia adentro. Pero eso, claro, no se lo perdonan al doctor Long haber me podrá corregir el doctor Long. Hay algo más. Querían meter preso al único testigo que ubicaba a Coleman, al sicario, en el lugar del hecho, al tiempo del hecho, que era su sobrino, que lo habían acompañado. Entonces, como era la persona que ubicaba a Coleman en el lugar del hecho, ¿no? Y al tiempo del hecho querían meter preso a esa persona. Vidal. Querían acusar también al sobrino Coleman, que lo había acompañado hasta momentos antes del hecho, sin saber, sin tener conocimiento de lo que iba a hacer con posterioridad. Y el tema de los anónimos, si hay alguien que tuvo, no porque sea mi amigo y trabaje en este programa, pero si hay alguien que tuvo que tirar miles de anónimos y de separar la paja del trigo porque había miles de pistas que eran con el único objetivo era desviar la causa, fue el doctor Long. ¿Cuántas pistas falsas te sembraron? Mirá, desde todo un teléfono habían habilitado para hacer denuncias anónimas, ¿no? El 0800 con un número de enrute 483 que habían habilitado y difundían, sobre todo más en una radio que en otra, difundían que toda la ciudadanía de Bahía Blanca denuncie si sabía algo del crimen de Glassman. Ese mérito no fue mío, fue de otra fiscal que descubre en el expediente y dice, a ver este número, me voy a preguntar al OJ en ese momento, que era Observaciones Judiciales, lo que era la CIDE, a ver cuántas llamadas entrantes
tenía ese 0800. ¿Por qué? ¿Y por qué es muy importante? Porque en el expediente judicial, tanto el abogado, que representaba la asociación médica, tenía una profusa, llenaba de papeles con investiguen A, investiguen a B, investiguen C. Y dice, che, ¿de dónde sacaste esto? No, entró en el 0800 que denunciaban anónimamente. Bueno, la doctora Escabarda revisa y manda un oficio a la CIDE y dice, a ver cuántas llamadas entrantes tuvo el 0800 que estaba ubicado físicamente dentro de la asociación médica. Los invito a ustedes, a los oyentes, a los escuchantes. ¿Cuántas llamadas entrantes tenía ese 0800 que en el expediente judicial tenía más de 100 denuncias anónimas? ¿Cuántas? 100. Cero. Nunca había entrado una llamada desde afuera de la asociación médica. Lo que se hacía era, desde otro teléfono, dentro de la asociación médica, llamaban y decían, investiguen al señor Damaso, investiguen a Jaime Linares, investiguen a Mena, investiguen a Carestí. ¿Sí? Todos sus enemigos, ellos se ponían una especie de reserva y mandaban a investigar a todos los enemigos de la asociación médica. Eso es una muestra nada más, pequeñita, de lo que hacían como particular damnificado de la causa. Ahora, el rencor que siente la doctora, supongo yo, ¿no? Esto es una conjetura mía, pero bastante razonable, tiene que ver con el apoyo que de la Fiscalía General le brindé al doctor Long en su investigación, ¿no? O sea, entonces, el quilombo lo armó Long. Claro, a ver, Long, como corresponde, conforme a un fiscal valiente, comprometido con la investigación y con la determinación de esclarecer el hecho, avanzó como correspondía, y como corresponde a la Fiscalía General, apoyamos al doctor Long, que se metía con gente que era muy poderosa y que, bueno, que tenía sus costos también. Yo recuerdo, a ver, me consta, y acá se mezcla un poco la amistad con lo laboral, porque a Long lo conozco en el caso de Glassman, cómo le mandaban las balas, cuando le estaba pisando los talones al asesino, le mandaban las mismas balas con las que habían matado. La recibí yo, la bala esa. Bueno. La bala esa la recibimos en la Fiscalía General, la recibió la persona que en ese momento estaba en mesa de entradas, que entra a mi despacho, pálida, blanca, mirá lo que trajeron, me dice. Miro una bala, dice, fiscal, te va a pasar lo mismo que a Glassman, un cartelito que decía, con una bala Luger, similar a la que con la que se había dado muerte al doctor Glassman, ¿no? Entonces, lo llamo al doctor Long, ¿no? Para hablar de esto, y llegamos a un acuerdo, no decir absolutamente nada de esta situación. No decirlo públicamente. No hablo públicamente, ¿por qué? Porque estaba próximo a hacerse los reconocimientos en rueda de personas. Correctísimo. En aquella época, y que una situación de este tipo, si dada publicidad, podría llegar a asustar a aquellas personas que tenían que reconocer al supuesto homicida, ¿no? Por entonces. Entonces decidimos guardar silencio, y ellos lo que se buscaban con esto es todo lo contrario, es que tomara estado público, que lo denunciemos, precisamente para que genere una situación de incertidumbre en aquellas personas que podían llegar a hacer este reconocimiento. Por eso, a ver, en la ciudad esto se conoce, en el Poder Judicial lo conocemos, todos sabemos quién es quién en cada lugar, y fundamentalmente en nuestra ciudad, que es bastante chica y nos conocemos de hace tiempo. Uno se va dando cuenta de las cosas a veces por pequeños detalles. Yo, lo que me compete a mí del laburo periodístico, también, cuando contábamos detalles de la causa que no era lo que repetía la mayoría. Me pasó también después, muchos años, después con el caso Facundo. Uno investigaba y contaba datos de la causa y no repetía lo que el relato de los abogados, cuando el 95% de la prensa repetía el relato de los abogados. Yo iba a contar la causa y me atacaban por eso. En el caso de Glassman me pasó lo mismo. Yo contaba detalles de la causa y recibía ataques, amenazas. ¿Te echaron del trabajo por eso? Me echaron del laburo, sí, porque había una radio que estaba alineada, digamos, con otros intereses, sí, efectivamente. El espacio periodístico que se le daba por determinados sectores a los abogados de Colman en aquel momento. Sí. Pero no, lo que más me llamó la atención disciplinaria, ahí sí se podía hablar. O sea, podía hacer conferencia de prensa y mostrar quién habló con quién en toda la ciudad. Claro, muchos de los que después se quejaron de la investigación judicial habían en un primer momento revoleado mierda, si se quiere, para todos lados, y habían acusado injustamente a muchas personas, por ejemplo, Jaime Linares, tirándole un muerto directamente. Hoy el linarismo te dice, nosotros perdimos las elecciones porque nos tiraron muerto de Glassman, y Jaime Linares no tuvo nada que ver, pero bueno, lo fue utilizado políticamente. No, lo que yo recuerdo, el primer dato, es que vino un colega y me dijo, mira, vos toda la información
de esta causa, porque yo me acuerdo que había tenido un dato de la cárcel, no recuerdo bien. Me dijo, no la puedes dar al aire si no la chequeas con Cariñano, que era el presidente de la Asociación Médica. Digo, pero si yo soy periodista, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo voy a chequear la información con...? O sea, ¿qué me importa? Entonces, eso me empezó a llamar la atención. Ese fue el primer contacto que yo tuve con la causa Glassman. ¿Y eso te hizo ruido? Eso me hizo mucho ruido. Mucho ruido. Y la cuestión no es tanto la situación de utilizar la causa de un punto de vista político, porque esto, a ver, también sabemos que pasa y es bastante común en muchos casos. Sí, ¿no? obvio. Ahora, lo grave es cómo se metieron dentro de la causa para desviar la investigación, no ya para usarla, sino para obstaculizar el esclarecimiento de la verdad. Bueno, esto es lo realmente grave, ¿no? Eso ya es delito, digamos. Bueno, si alguien la desvió, es delito, ¿no? Sí, claro, por eso el doctor Lond continúa investigando. Algunos, ahora pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero fueron acusados por el delito de encubrimiento. No, bueno, en fin. Sí, y estos también, algunas personas que se quejan de anónimos. Yo tengo kilos de copias de mails y de mensajes en las redes sociales de gente que se creía que estaba en el anonimato, pero nosotros lo investigamos. Nosotros, digo, periodísticamente, ni siquiera creo que hicimos la denuncia. Y descubrimos de qué casa venía, de un matrimonio que tenemos ahí, algún día también podríamos desempolvarlo. Y había una señora, una médica, que también la descubrimos con una investigación periodística, una psicóloga que nos mandaba amenazas para que no hablemos más del caso Glassman acá en la avenida Lem. Una mujer que llamaba, además, una cara rota, llamaba de su teléfono, ¿no? Bueno, sí, igual lo importante... son detalles. Sí. En mi caso, gajes del oficio, ¿no? Por contar. Sí, y lo importante no es tanto de dónde viene o quién lo dice, sino si el hecho es cierto o no, ¿no? Porque, a ver, resulta que se termina cuestionando, a ver, quién te denunció, por qué o con qué motivo, sin desmentir los hechos, y los hechos en este caso en particular están hasta reconocidos, no se discuten, ¿no? Entonces, lo único que se discute es por el Tribunal de Casación que no era una sistemática simulación de viáticos. Lo de Cortázar. Lo de Cortázar, por ejemplo. No era una sistemática... ¿Y qué tiene que ver que no sea una sistemática simulación de viáticos si el delito de defraudación no requiere una sistemática simulación de nada? Basta con un hecho aislado para consumar una defraudación. 4 hechos independientes también la consuman, como correctamente dice el doctor Mercury y la Cámara. O sea que traducido lo que dice Casación, dice, che, no lo hacía siempre, lo hizo alguna vez. Sí, lo pone como incompatibilidades no me acuerdo bien la palabra que utiliza, así como una irregularidad, pero que no alcanza a constituir delito. Bueno, a ver, no sé, a ver. ¿Pero qué hacía con los viáticos? No entiendo. ¿Se lo usaba para otra cosa que no era una...? A ver, no importa lo que haces. Vos solicitás en una planilla determinada que tal día estuviste trabajando fuera de la ciudad en tu función como defensor, como fiscal o como lo que sea, y ese día no estuviste trabajando fuera de la ciudad, sino que estuviste de licencia fuera del país, está claro que eso que lo llenaste vos, lo pediste vos y lo presentaste vos, está para generar un error en el otro que te pague un determinado viático que no te corresponde. Un segundo, que tenemos tenemos que vender. Sí. Hay algo mejor que una buena fiesta en Lázaro Eventos. Perdón, tenés todo, DJ, catering, pantalla LED, cotillón, todo incluido. Lo mejor podés pagarlo en cuotas. Dorrego 486. Escribinos al 291-431-5528 y comencemos juntos a planificar tu próxima fiesta. Lázaro Eventos. Bueno, Guille, ¿qué temperatura tenemos a esta hora en la ciudad? A esta hora en Bahía Blanca tenemos 12 grados 6 décimas de temperatura. Bueno, ya está, la causa esta ya está. O sea, Casación, sí, a ver, la razón. Está bien, yo, a ver, no discuto, a ver, se podrá opinar distinto respecto a Casación, está bien lo que resuelve Casación o no, bueno, tendremos opiniones distintas, pero yo no me hubiera metido en esto si no fuera que la doctora Cortázar salió a cuestionar la labor del Ministerio Público por cumplir su trabajo. Entonces, revanchas personales es otra frase, dice Cortázar. No, a ver, no hay revanchas personales. No hay, a ver, primero yo no intervine en esa causa, la que intervino primero fue el doctor Romero Jardín, luego la doctora Lara, el que decidió elevarla a juicio es el doctor Mercury, estaba para resolver por parte de la Cámara hasta que sale esta resolución de Casación. A ver, tanto complot puede haber en contra de la doctora.
con jueces, con la Cámara. Pero por favor, a ver, siempre es un artilugio común, una distracción común, tratar de justificar y explicar determinados hechos, o no explicar determinados hechos, generando estas nubes de humo, ¿no? Para distraer lo que es importante de lo accesorio. Y a ver, allí no hay nada, porque yo no tuve ninguna intervención, es más, no supe del derrotero hasta recientemente de esa causa. Ahora, lo que tardan, esto es al margen, ¿no? Lo que tardan las causas en la Argentina, ¿no? Porque ¿cuántos años? 10 años dando vuelta esta causa. Sí, no, creo que, ahora no me acuerdo bien, creo que era del 2016, lo que pasa es que los hechos eran muy anteriores, pero también es cierto que los funcionarios, los magistrados del Ministerio Público gozan de inmunidad, no se los puede investigar ni perseguir hasta que cesan en sus funciones. Entonces tampoco se puede formar una causa con anterioridad mientras un magistrado está en el cargo, porque tiene determinados privilegios de antejuicio que impiden hacer toda una investigación profunda, ¿no? Lo mismo pasa con el juez Stenfelet, ¿no? Digo bien. El juez Stenfelet, que justamente me crucé a Cortázar en el juicio político a Stenfelet, porque era la defensora de Cortázar de Stenfelet. Lo absolvieron a Stenfelet en el juicio político, y se le frenó la causa judicial porque sigue teniendo fueros, ¿no? Bueno, correcto. Sí. A ver, mientras el juez tiene fueros, no se puede avanzar con el juez, el fiscal o el defensor. Tanto el defensor como el fiscal como los jueces tienen las mismas prerrogativas e inmunidades en la provincia de Buenos Aires, de modo tal que la Constitución impide formar causas si antes no se produce el desafuero, ¿no? La destitución. O sea, primero lo tienen que echar. Correcto. Ajá. Y entonces en la causa de Cortázar, que porque se había jubilado, ¿avanzó? Supongo que sí, supongo que fue desde que se jubiló, porque no conozco los detalles, no solamente leí la resolución de casación y la resolución del doctor Mercury que elevaba la causa a juicio. Lejos de pavonearse con gritos de guerra, debiera agradecer la suerte tenida y llamarse a silencio. Esto lo dijo usted, doctor Sí, Fernández. Correcto, sí. Totalmente. Bueno, no es una causa no es una resolución para andar mostrándola mucho. Desde mi punto de vista, yo no la mostraría mucho si fuera la doctora, pero bueno, evidentemente tenemos opiniones distintas, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos en julio, ¿no? Julio, agosto. Seguramente en un mes haremos un programa con el doctor Long, especial por el crimen de Glassman. Bueno, revolviendo papeles se va a llamar. Estaría bien, estaría bien, porque forma parte de la historia de la ciudad, de la historia criminal y de la historia política y de la historia, digamos, reciente, contemporánea, ¿no? Pasó mucho tiempo, pero no es tanto. ¿Cuántos años ya? Más de 20 del crimen más de 20. 2002. 28 de agosto del 2002. Claro. 23 años. Corresponde decir, yo se lo he dicho en privado un montón de veces, pero sin su respaldo, sin el respaldo de Juan Pablo Fernández, dudo que hubiera tenido el final que tuvo, porque las presiones eran uno pierde perspectiva, pasó mucho tiempo, pero las presiones eran muy grandes. Acá venían dirigentes políticos de la talla, no sé, de Elisa Carrió, a también ensuciar la causa, a ensuciar a los funcionarios. Han hablado en ese momento, no sé si era Scioli, no me acuerdo quién era el gobernador. Han hablado en su momento el presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Eran gente muy poderosa. Si yo no hubiera tenido el respaldo que tuve, el apoyo, sobre todo en los momentos más álgidos de la investigación, con un momento bisagra fue el reconocimiento, porque cuando él le llega la bala y me lo transmite, digamos, yo tenía miedo, claramente, no soy un superhéroe. Yo le transmito el miedo, que yo tenía el miedo, mi familia, mis hijos. Es miedo, pero una confirmación también de que ibas bien. Nos sentamos con el doctor Long a decir, ¿qué hacemos acá? No, esto, a ver, después de un rato que se nos bajó las pulsaciones, ¿no? Producto de esa situación, ¿qué hacemos acá? No, esto está pensado para que lo digamos públicamente, ¿no? Claro. Para que generar temor en aquellas personas
que podían ser... Y declarar, que podían declarar para hacer el reconocimiento. Si le mandan una bala al fiscal, imagínate... Y vos, y las chicas, las testigos, que la verdad, una valentía. Y sabés, imagínate que tiene que declarar. Bueno, no, eso es lo que hablamos. Está amenazado. Si yo tengo miedo, me amenazan a mí, llegan porque la bala, las 2 balas, corresponde decir que una caja de bala tiene 50. ¿Sí? 2 se usaron para Glassman y otras 2 eran de la misma serie, de la misma caja. O sea que el que proveyó la amenaza, el que infundió el temor, conocía de dónde sacaba las balas. O sea, y algo que es... No, pero pará, perdón, doctor Long. ¿Hasta qué año estuviste a cargo de la causa Glassman hasta que te sacan? Y me hacen juicio político, y me recusan, juicio político, no recuerdo. Vos ibas ahí por el intelectual. Claro. No llegaste. No. Te faltó tiempo porque te sacaron de la cancha antes. Sí, no recuerdo el año. Y una denuncia que le hicieron al doctor Long, que no sé si la va a recordar, le hicieron por encubrimiento por no haber hecho la denuncia de la amenaza con la bala. Correcto, me había olvidado de eso. Qué ridículo. Claro, a ver, era algo para proteger la investigación, para lograr efectividad en los reconocimientos en rueda. ¿Y qué hicieron los abogados después? No los de Coleman, lo denunciaron al doctor Long por no haber denunciado la amenaza que había sufrido. Me había olvidado de eso. Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas? Yo lo tengo muy claro todo eso porque lo vivimos y lo sufrimos juntos, todas las presiones que hubo en torno a ese crimen. Pero para que yo voy a la pregunta del millón. Doctor Long no pudo seguir porque lo sacaron de la cancha. ¿Tenías al intelectual ahí visualizado? ¿Sí o no? Visualizado. No, es que no se puede dar una respuesta de sí o no. No digo probado, no. visualizado. Tenías a una persona. Sí. Perdón, doctor. No, bien. Bueno, perfecto. Haremos un programa especial. Venimos prometiendo el programa especial de Glassman, lo vamos. No lo vamos a hacer nunca, igual. Lo vamos a hacer. ¿Y ese intelectual? Sí. ¿Qué fue el destino de esa persona? ¿Está afuera, está adentro? Y hay que escribirlo todo esto para que no se pierda, ¿no? Mire, sería bien, estaría bien un libro. Doctor Fernández, gracias. No, por favor, a ustedes por aclarar esta situación. Gracias.